¿Cómo pudo un pastor sin armadura derrotar al guerrero más temido de su tiempo, cuando ejércitos enteros huían aterrados? El enfrentamiento entre David y Goliat no fue solo una batalla física, sino un choque de visiones espirituales. Goliat representaba la fuerza humana, el orgullo y la intimidación. David, en cambio, era un joven pastor, sin espada ni escudo, aparentemente insignificante ante los ojos del mundo. Sin embargo, lo que nadie veía era que David no caminaba solo, caminaba con una fe profunda en el Dios vivo. Mientras el ejército de Israel temblaba durante 40 días, David llegó al campo de batalla no como soldado, sino como mensajero. Al escuchar las burlas de Goliat, no vio un gigante invencible, sino a un hombre que desafiaba al Dios de Israel. Esa perspectiva cambió todo. Donde otros veían tamaño y amenaza, David vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder. David rechazó la armadura de Saúl porque no confiaba en los métodos humanos, sino en lo que ya había probado en secreto, en la fidelidad de Dios cuando cuidaba ovejas. Con una honda, 5 piedras y una convicción firme, se preparó para enfrentar al gigante, no en su propia fuerza, sino en el nombre del Señor. Mientras David avanzaba hacia el valle, el contraste era impactante. Goliat estaba cubierto de bronce, armado hasta los dientes, entrenado para la guerra desde su juventud. David, en cambio, llevaba solo una honda y piedras recogidas del arroyo. A los ojos humanos, el resultado parecía obvio, pero esta historia nunca trató de armas, sino de autoridad espiritual. Goliat maldijo a David, invocando a sus dioses, intentando intimidarlo con palabras antes de atacarlo con la espada. Ese fue su error. David no respondió con miedo ni con insultos, sino con una declaración que cambió la historia. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En ese momento la batalla dejó de ser física y se volvió espiritual. Cada paso que David dio fue un acto de fe. No corrió para huir, corrió para enfrentar. No levantó un escudo, levantó su confianza en Dios en la piedra lanzada. No fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una convicción cultivada en secreto, lejos de los aplausos, cuando nadie lo veía. Allí, en la soledad del campo, David había aprendido que Dios pelea por los que confían en él. Cuando Goliat cayó, no solo cayó un gigante, cayó el miedo que había paralizado a todo un ejército. La victoria de David despertó a Israel y reveló una verdad poderosa. Dios no necesita fuerza humana para vencer, solo un corazón dispuesto a creer y obedecer. Después de la caída de Goliat, el campo quedó en silencio. El gigante yacía en el suelo, pero la lección apenas comenzaba. David no celebró su victoria por su habilidad, sino que reconoció que todo había sido obra de Dios. Tomó la espada del propio enemigo para confirmar que la victoria no provenía de su fuerza, sino del poder que había desarmado al miedo. Esta escena revela algo que muchos pasan por alto en los gigantes. No siempre caen cuando los enfrentamos con violencia, sino cuando los enfrentamos con fe. David no improvisó su confianza en el momento del combate. La había construido en los días invisibles, cuidando ovejas, enfrentando leones y osos sin testigos. El valle solo reveló lo que ya estaba formado en su interior. La historia de David y Goliat nos recuerda que los desafíos más grandes no están diseñados para destruirnos, sino para revelar en quién confiamos. Cuando entendemos que la batalla pertenece a Dios, el tamaño del problema deja de importar. Lo que importa es la fe con la que decidimos dar el primer paso. La historia de David y Goliat no termina con un gigante derrotado, sino con una verdad eterna revelada. Dios sigue usando lo pequeño para avergonzar a lo grande. Aquello que el mundo desprecia, Dios lo elege. Aquello que parece débil, Él lo fortalece. David no cambió su identidad para vencer. Venció porque sabía quién era y a quién pertenecía. Muchos siguen esperando la armadura perfecta, la aprobación correcta o el momento ideal para enfrentar sus gigantes. Pero esta historia nos grita que la fe no espera condiciones perfectas. Actúa con lo que tiene. El mismo Dios que estuvo con David en el valle sigue estando presente hoy, dispuesto a pelear las batallas de quienes confían en Él. Tal vez tu gigante no mide 3 metros ni porta una espada, pero intimida con miedo, duda o desánimo. Recuerda esto: los gigantes caen cuando alguien decide creer más en Dios que en el problema. No fue la piedra la que venció, fue la fe que la lanzó. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate aquí. Suscríbete y acompáñanos a descubrir más historias bíblicas, misterios profundos y verdades que fortalecen la fe. Gracias por escuchar, por reflexionar y por caminar con nosotros en este viaje espiritual.